¿Alguien más que quiera comentar algo? De ese curso, ¿qué dudas tienen o qué dudas o qué conclusiones pueden tener ustedes acerca de ese curso que ya llevan? ¿Alguien? Están muy tímidos. Bueno, vamos a... Quizás quisiera contarles un poco... no es muy bueno hablar de lo mismo, pero les quiero contar un poco de mí. Yo, así como ustedes, estudié aquí en el UNOR. Pasé las penas que todos los estudiantes de arquitectura pasan, ¿verdad? Los desvelos, el hambre, pues muchas cosas, ¿verdad? Cuando cuando yo era estudiante, mi sueño, digamos, era estudiar luego conservación de monumentos y dedicarme a la conservación de monumentos. Me gusta mucho la historia. Yo seguí todos los cursos, así como ustedes, digamos, yo seguí los cursos, pero de historia. Me acuerdo que es historia del arte, luego historia de la mesoamericana y luego conservación de monumentos, algo así, no recuerdo bien. Cuando me gradué empecé a trabajar, ¿verdad?, en el sector privado. Y luego, pues casualmente, por el destino, no sé, empecé a trabajar en la Municipalidad de Quetzaltenango en el año 2017. En el año 2017, el Consejo Municipal decidió aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Quetzaltenango. Y yo estaba ahí y me tocó asumir la gestión de ese Plan de Ordenamiento Territorial. Justamente en ese año 2017 hubo una coyuntura muy fuerte acerca del bosque, ¿verdad? Ustedes seguramente la han escuchado. Ahorita ya no está tan fuerte, ¿verdad? Pero ese año 2017, 2018, 2019 fue muy caótico, muy difícil. En el año 2017, quien está encargado del ordenamiento territorial de la Municipalidad de Quetzaltenango se retiró, ¿verdad? Y entonces me tocó a mí asumir ese puesto de ordenamiento territorial y enfrentar esa coyuntura que estaba cerca del plan, ¿verdad? Allí, cuando llegó ese momento, me arrepentí de no haber puesto atención en estos cursos, porque tenía cierta idea, pero no tenía todo el conocimiento necesario para enfrentar una cosa así, ¿verdad? Entonces tuve que estudiar mucho, ¿verdad? Leer mucho, aprender y llevar cursos. Eso me llevó también luego a estudiar la maestría en diseño en planificación territorial y planificación urbana, desarrollo urbano y territorial en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Ayudó mucho. Pues, uno de los beneficios de la pandemia fue que ahora estas maestrías son virtuales, entonces pues no tenía que viajar a la capital para poder estudiar, para poder estudiar de forma remota. Eso fue súper, ¿verdad? Porque pues estuve los 2 años aprendiendo la maestría. Luego terminé de trabajar aquí en la Municipalidad de Quetzaltenango y me surgió la oportunidad de trabajar en la Municipalidad de Guatemala. Cuando llegué a la Municipalidad de Guatemala y entré a la Dirección de Planificación Urbana, recuerdo mucho, la directora de Planificación Urbana se llama Silvia García, es arquitecta, es urbanista. Recuerdo que ella nos contaba y decía que ella, cuando era estudiante, ¿verdad?, terminó su carrera de arquitectura, ella quería ser urbanista. No había en Guatemala maestrías de urbanismo en ese entonces, entonces ella estudió en Bélgica. Fue a estudiar a Bélgica. Cuando regresó a Guatemala, allá en Guatemala aprobaron el POT, ¿verdad?, en el año 2008. Y ella, digamos, fue una de las personas muy críticas hacia el POT de Guatemala. Ustedes saben, la gente critica, muchos critican sin conocimiento y hay personas con conocimiento que critican. Ella era una persona que había estudiado eso y cuando lo vio, entonces hizo una crítica. A partir de esa crítica que ella hace, la invitan a trabajar en la Municipalidad de Guatemala.
Y esta es la parte interesante, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar afuera y criticar que estar adentro y ver cómo funciona todo esto, ¿verdad? Porque el urbanismo tiene esta característica de que uno puede ser muy teórico, ¿verdad? Y estudiar desde la academia, digamos, ver cómo es un POT, un plan local, un plan parcial, una normativa, un proyecto urbano, un plan maestro, como se le desea llamar. Uno puede observarlo desde afuera y emitir críticas con base a una teoría, ¿verdad? Porque uno lee un libro y uno dice esto debería ser así, deberían estar haciendo esto. Pero llevar ese conocimiento a la práctica es algo muy difícil, ¿verdad? No les digo que es imposible, pero es muy difícil. Y les cuento esto porque ella, la arquitecta Silvia, nos dijo, ¿verdad? Miren, cuando yo entré a trabajar en la municipalidad, la principal crítica que ella tenía hacia el POT de Guatemala es que otorgó muchos beneficios urbanísticos, pero no asignó cargas, es decir, no asignó obligaciones al desarrollo. Más adelante les voy a explicar qué significa eso. Y ella empezó a trabajar en el 2008. Y hasta este año, imagínense, este año 2024, se está haciendo un reajuste a toda la normativa urbana de la Municipalidad de Guatemala para asignar obligaciones urbanísticas. Entonces, imagínense cuánto tiempo desde que ella llegó hasta ahora, más o menos 16 años, de mucho trabajo y de esfuerzo pues, de ella, desde su posición, digamos, de estar impulsando, hasta que por fin, digamos, ya está a punto de materializarse algo por lo que luchó ella desde que entró, ¿verdad? 16 años. No es algo fácil, no es algo sencillo. Para comenzar, requiere personas que estén preparadas para dar esas iniciativas, ¿verdad? Personas que estén muy preparadas para dar esas iniciativas. ¿Por qué muy preparadas? Porque se van a enfrentar a un mundo de personas, a un mundo de políticos que tienen que enfrentarlos y convencer, ¿verdad? Y otra cosa que nos decía ella es que cuando ella estudió su maestría, no quería estudiar un doctorado en urbanismo, y cuando ingresó a la municipalidad le dijeron: mire, estar aquí en el sector público es como que usted fuera a sacar su doctorado. Y efectivamente, ¿verdad? Quizás aquí en la municipalidad de Zacatecas no es el caso, pero en la municipalidad de Guatemala, estar en la dirección de planificación urbana es como automáticamente sacar una maestría y un doctorado en este tema, porque el ritmo y el tema es tan convulso y tan intenso que no hay forma de que uno no aprenda, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir con esto? Es que estos cursos que ustedes están llevando son muy importantes, porque hay un déficit de profesionales que sepan de este tema. En la Municipalidad de Guatemala tiene un problema, ¿verdad? Aquí no se da, pero en Guatemala sí se da este problema de que es muy difícil que la municipalidad retenga a los urbanistas. No los puede retener por mucho tiempo. Llegan, trabajan, dan todo su mejor esfuerzo, pero el sector privado es una competencia muy fuerte. Y entonces, pues les ofrece un mejor salario, mejores condiciones, tal vez no mejores condiciones de trabajo, pero les ofrece mejor salario y se van. Y entonces cada poco la Municipalidad de Guatemala tiene que estar renovando su personal, capacitándolos nuevamente, entrenándolos, para que después de unos 3-4 años se vayan, ¿verdad? Muchos llegan, trabajan 1 o 2 años, se van a estudiar su maestría, luego regresan y van a trabajar a otro lugar. Y entonces hay un déficit muy grande de urbanistas. Cuesta mucho encontrar, no hay, ¿verdad? Hay muchos arquitectos recién graduados que solo tenemos los cursos básicos que llevaron de la universidad, y entonces es muy difícil para estas entidades públicas como la municipalidad
que puedan renovar, digamos, su personal muy rápido. Y esa es una gran oportunidad que ustedes deben de entender que es posible, pero deben prepararse y deben estudiar. Si les gusta este tema, si les apasiona, porque cuando hablamos de urbanismo, todos, pues, y me incluyo, ¿verdad? Yo me imaginaba y lo asociaba mucho al diseño urbano, y eso es otra cosa. El diseño urbano es otra cosa. Desde el ordenamiento territorial hasta la planificación territorial y la planificación urbana son conceptos totalmente diferentes, que sí van enlazados, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes entiendan eso. Es importante también entender que el rol del planificador urbano ha evolucionado y ha cambiado. Ahora, digamos, los urbanistas ya no son los que están encerrados en una oficina haciendo planes, haciendo diseños y pasándolos, ¿verdad? El planificador urbano ahora se ha convertido en una figura de gestor urbano, que empieza desde la gestión, de la planificación, de ir a hablar con la gente, de salir a la calle, de hacer entrevistas, de conocer a las personas, luego de llevar su propuesta a nivel político, de entender un poco de política y de poder transmitir eso. Digamos, eso es como ha ido evolucionando, ¿verdad? Y bueno, ya que ustedes me dijeron algunos antecedentes de qué es lo que han tenido, yo quisiera, antes de la presentación principal, quisiera dar como algunos elementos importantes para que ustedes vayan ampliando, digamos, su forma de pensar. Todos sabemos qué es planificar, ¿verdad? Pues ustedes han llevado cursos aquí de planificación. Y lo más importante que quiero que entiendan es que planificar no es hacer planos. Planificar, cuando uno va a hacer un viaje, hace un plan. Bueno, yo espero que todos ustedes cuando hagan un viaje, hagan un plan, ¿verdad? ¿A qué hora se van a levantar? ¿Qué ropa van a llevar? ¿Qué mochila se van a llevar? ¿Cuánto dinero van a necesitar para irse en el viaje? En fin, eso es planificar, ¿verdad? Y las ciudades deben planificarse. Es muy difícil porque generalmente las ciudades ya están construidas y son muy pocos casos de ciudades nuevas, de que haya un territorio nuevo y se decida planificar una nueva ciudad. Es muy difícil, ¿verdad? No existe eso, más que en Medio Oriente cuando se hizo Dubái y Abu Dhabi, pero generalmente las ciudades ya existen y sobre la misma ciudad que ya existe se debe planificar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Economía. ¿Cómo? Economía. La economía es un elemento muy importante. Pero, digamos, las ciudades que ya existen no se pueden trasladar. Imagínense, ¿cómo haríamos para trasladar toda esta ciudad a otro lugar? No se puede. No se puede. Y además las ciudades que ya están consolidadas cada vez se consolidan más porque las ciudades tienen el efecto de atraer a la gente. Solo quiero hacer una evaluación. ¿Cuántos de ustedes de aquí no son de Quetzaltenango? Casi todos. ¿Se dan cuenta lo atractiva que es esta ciudad? No es porque tenga una gran infraestructura ni porque sea pues una ciudad súper hermosa, aunque tiene partes muy bonitas, pero la ciudad en sí, digamos, es un motor de atracción de personas, y entonces la gente viene aquí a estudiar, a trabajar, a hacer negocios, y eso no lo tienen otros municipios. Por más de que tengan mucha población, por más de que estén quizás dotados con mejor infraestructura, no pueden competir contra esto que tienen estas ciudades que ya se consolidaron en el tiempo. Es decir, que Quetzaltenango, la ciudad de Guatemala, no van a perder esa importancia que tienen, ese peso, esa jerarquía que tienen sobre el territorio. Bueno,
Pues entonces la planificación es eso, ¿verdad? Saber a dónde vamos a ir, cómo vamos a llegar ahí, con qué vamos a llegar ahí, por qué vamos a llegar ahí. Entonces hay escalas de planificación. La planificación territorial generalmente se da a nivel nacional y a nivel regional. A nivel local, la planificación ya debe ser urbana, aunque esto digamos es muy teórico, ¿verdad? Aunque hay excepciones. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango todos sabemos que tiene un área urbana muy consolidada, pero también tenemos un área rural, ¿verdad? Entonces el área rural no se puede o no se debe planificar de la misma forma que se planifica el área urbana, ¿verdad? Entonces en el área rural quizás digamos su método de planificación es más una planificación territorial, porque allí entran elementos de topografía, orografía, ¿verdad? Mientras que en la planificación urbana entran elementos como la economía, de una forma más incisiva. Y a nivel de la planificación urbana incluso hay escalas más detalladas de cómo hacer esa planificación urbana. Me voy a saltar esto porque quizás ustedes ya sepan un poco de esto, el proceso de planificación urbana, los instrumentos de gestión del territorio. Ahora yo les hago esta pregunta, y aquí sí quisiera que me respondieran algunos de ustedes. ¿Por qué el sector público es el que debe planificar la ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué no es la universidad, por ejemplo, la que haga los planes de ordenamiento territorial o la planificación de la urbana de la ciudad? ¿Por qué no es el sector privado, digamos, el desarrollador inmobiliario? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el ente público? ¿Por qué tiene que ser la municipalidad? ¿Alguien que quiera contestar? O les digo yo quién que conteste. ¿Cuál es tu nombre? Beverly. ¿Por qué crees que es la municipalidad la que tiene que ordenar el territorio? Tal vez por lo económico. Pero ¿cómo así? Porque como yo digo que la municipalidad se encarga de ver todo lo que son sus pobladores, entonces ellos tienen que ver por su entorno. Bien. Tú dijiste algo importante que es de la población. ¿Alguien más? A ver, aquí quién. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Por qué crees que es la municipalidad? Se me viene algo muy a la mente. Ahora con esta cooperativa de Uruguay, cómo es que funciona, digamos, por derivadas. Y lo comparamos, por ejemplo, con una ciudad que ha sido, en este caso, planificada por las públicas. Realmente la mano de obra de Uruguay lleva exacerbado, porque no sé, es una ciudad bastante no beneficia a todos los humanos. Entonces no se significa que realmente eso mucho. Es un buen punto. ¿Alguien más? Daniel, ¿cómo estás? Siento que más que todo es porque la municipalidad
Dijeron muchas cosas importantes, ¿verdad? Pero hay algo que ustedes mencionaron, que en la ciudad existen muchos actores, en el territorio existen muchos actores, y cada uno de los actores tiene un interés, ¿verdad? Y obviamente, como pues dice el dicho, cada quien va a velar por su interés, y no es malo, digamos. O sea, no es algo que uno diga, eso está malo, ¿verdad? Porque su interés es ese, no. Sino que así es, ¿verdad? Y tiene sus beneficios. Entonces, por ejemplo, están los vecinos o residentes, ¿verdad? Las personas que viven ahí. O sea, digamos, ustedes viven en alguna colonia, en algún condominio, o no están en colonia ni en condominio, pero digamos, ustedes viven en un lugar, son residentes de ese lugar. Están los propietarios del suelo, ¿verdad? Los propietarios del terreno. Cuando hablo de propietarios del terreno, no es, digamos, de los propietarios de los lotecitos, aunque tiene mucho que ver, pero se refiere más bien a los grandes propietarios de suelo. Por ejemplo, ustedes aquí a la par hay un terreno que es inmenso, que tiene más de 3 hectáreas, más de 30,000 metros cuadrados. Y la pregunta es, o yo les pregunto, ¿por qué no se desarrolla? ¿Por qué no se construye? Porque el propietario de ese suelo tiene un interés. Y ahora vamos a ver cuál es. Está el desarrollador inmobiliario. A veces coincide que el mismo propietario de suelo es del mismo desarrollador, a veces no. Y está el Estado, que en este caso, digamos, vamos a hablar de las municipalidades. Los vecinos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene, cuál es el interés de los vecinos o de los residentes? Es el uso del suelo. Ustedes van a ver que siempre los vecinos se quejan de, es que pusieron una cantina a la par de mi casa, o pusieron un colegio y ahora está todo el montón de carros estacionados frente a mi portón. Entonces el vecino, digamos, la persona residente está muy preocupada, o su interés es que el uso del suelo no cambie, ¿sí? Ese es su principal interés. Entonces están muy preocupados. Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes les va a pasar, si a la par de su casa construyen un edificio de 20 niveles, no creo que vaya a ser tan agradable, ¿verdad? Porque les están cambiando el uso. Y lo mismo pasa, ¿verdad? Si ustedes ven aquí en la Floresta, ahora se ha construido un edificio, todos los vecinos de la par, su queja fue, ahora me van a tapar el sol, ya no voy a poder ver el volcán, ya no voy a poder ver las montañas, porque esta cosa la pusieron aquí a la par de mi casa, ¿verdad? Entonces, su preocupación es esa. No es que estén en contra del desarrollo, ¿sí? ¿Me entienden? Su interés no es malo, sino que su interés es válido. Están preocupados por eso. El propietario del suelo, ¿cuál es su interés? Su interés es la plusvalía. Por ejemplo, el predio de aquí de la par que les puse de ejemplo, ¿qué es lo que está esperando el propietario de ese suelo? Que cada vez suba más de precio. Es como en urbanismo, digamos, se le conoce como ese efecto, como los predios de engorde se les llama. Incluso hay países que ponen impuestos para los predios de engorde, para que no estén allí ociosos, ¿verdad? Porque el dueño del inmueble está esperando que suba de precio. Y cada vez que pase el tiempo, más va a valer ese terreno. Y entonces espera, sin, digamos, medir que la consecuencia de ese su interés es que tenemos un gran predio vacante ahí, que está en el lugar más importante de la ciudad, quizás, ¿verdad? Porque está cerca de las universidades, cerca de las áreas de comercio, cerca de un área deportiva. Está ideal para desarrollar un proyecto urbanístico allí. En lugar, digamos, de que los desarrolladores se vayan a La Esperanza, a San Mateo, a San Juan a construir casas, ya se podría construir ahí. Y estoy seguro, digamos, que el desarrollador inmobiliario ya vino y habló con el dueño del terreno y le ofreció hacer un negocio, y él les dijo, no, yo quiero que esto suba cada vez más de precio.
Y entonces el desarrollador viene y dice voy a ir a comprar tierra hasta allá lejos porque es más barato. Y eso causa un efecto negativo en la ciudad. ¿No? Pues ustedes mismos lo saben, salir de aquí a La Esperanza a las 6 de la tarde es un caos. Y igual entrar a las 7, 8 de la mañana es un caos. El desarrollador inmobiliario, su interés es la rentabilidad. Ese es su interés. ¿Verdad? Voy a comprar un terreno, voy a construir tantos metros cuadrados de construcción y espero tener una rentabilidad de al menos tanto. Y ese es su interés. Cualquier cambio en la normativa que afecte su rentabilidad va a pelear. Al desarrollador inmobiliario le dicen, mire usted, por construir este edificio va a construir un paso de desnivel. Lo primero que va a hacer es hacer sus cuentas y decir, sí, porque es rentable todavía. Y lo hace. Pero digamos, cuando se le empieza a afectar su rentabilidad es donde empieza a sentirse incómodo. ¿Es malo que un desarrollador quiera ganar dinero? No, ¿verdad? No. Realmente no. Pero debe de cumplir con sus obligaciones, como decía ya el compañero, ¿verdad? Construir la acera, construir la calle, mejorar los drenajes. Eso es parte de su obligación. Entonces, ¿cuál es el papel de la municipalidad o del Estado en este caso? Su papel es ser un árbitro entre todos estos intereses. Es arbitrar, es velar por el bien común. Y por eso es que es la responsabilidad de la municipalidad de ordenar el territorio, de planificar la ciudad, porque nadie más lo va a hacer. El vecino, pues él está interesado que no cambie su suelo, y si por los vecinos fuera, no se construyeran edificios en su área, su colonia, su barrio, no se pusieran restaurantes ni colegios ahí donde vive, pues, ¿verdad? Si por los propietarios del suelo fuera, van a esperar hasta que llegue el último momento en que crezca de valor eso, y entonces nunca se va a desarrollar el predio, el terreno, y entonces la ciudad se va a ir extendiendo cada vez más y va a ser, el problema del tráfico va a ser más terrible cada vez. El desarrollador inmobiliario que está preocupado por la rentabilidad, si ve que no es rentable, se va a ir a otro lugar. ¿Sí? Entonces nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Digamos que para el desarrollador inmobiliario va a ser mucho más rentable construir su proyecto sin construir la acera. Por supuesto que no va a construir la acera. Si para él es más rentable hacer su edificio sin construir el paso a desnivel, por supuesto que no va a hacer el paso a desnivel porque él está buscando su rentabilidad. Entonces, si nadie arbitra en todos estos intereses, si nadie se preocupa por velar por el bien común, nadie lo va a hacer. El único que queda, al único que le queda esa responsabilidad es a la municipalidad. Ahora es importante que ustedes como arquitectos van a estar metidos dentro de este esquema. Ustedes van a diseñarle la casa a algún vecino. Ustedes van a diseñar un restaurante que se va a ir a colocar en un lugar donde van a haber vecinos que les van a ir a reclamar a ustedes de por qué está construyendo este restaurante aquí. Aquí no está permitido construir restaurantes, aunque ni sea cierto, ¿verdad? Pero así les van a decir. Ustedes van a trabajar para desarrolladores inmobiliarios en diseñar los edificios, van a tener que estar viendo la normativa de hasta dónde pueden construir para sacarle el último milímetro cuadrado de construcción de rentabilidad. Van a tener que aprender la norma urbanística, pues que así es, lo van a tener que hacer. Salvo que vayan a trabajar a municipios donde no haya norma, entonces ahí todavía es peor porque es una cosa incierta. Van a ustedes a diseñar algo y no saben si lo van a aprobar o no. ¿Sí? O van a ir a trabajar a las municipalidades y van a tener que ir a mediar y arbitrar entre todo este estira y encoge de intereses, ¿verdad? Nunca se va a lograr un consenso, eso es claro. Nunca se van a tener contentos a todos,
Por eso, digamos, el objetivo de la planificación urbana o planificación territorial o el ordenamiento territorial no es buscar el consenso, porque eso es imposible. Nunca nos vamos a poder poner de acuerdo todos, nunca. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es la concertación, reunirnos a todos, escucharnos a todos, buscar la mejor solución con que se pueda atender la mayor parte de las peticiones y decirles: los escuchamos, vamos a resolver sus peticiones de esta forma, y se sabe que no se va a esperar un consenso, pero al menos se espera, digamos, que estén enterados y que sepan que fueron escuchados. Eso es lo más importante. Y digamos que poco a poco también el ciudadano tiene que ir evolucionando, el propietario del suelo tiene que ir evolucionando, cambiando su forma de pensar. El desarrollador inmobiliario también tiene que ir ajustándose y cambiando su forma de pensar, ¿verdad? Porque así es, la misma municipalidad tiene que ir cambiando su forma de pensar. Así deben de ser las cosas. Digamos, esta ciudad, como les puse el ejemplo inicialmente, es un motor de atracción. Ustedes se dan cuenta, no sé si se han percatado de cuántos McDonald's hay aquí en Quetzaltenango. Hay como 6. Ya hay 12 Macos. Ya van a construir un Priceman. Entonces, ningún otro municipio tiene eso. Ninguno. Y el desarrollador inmobiliario sabe eso y quiere estar aquí. ¿Por qué? Porque esta ciudad tiene algo, tiene una jerarquía en toda la región. Y por más de que digan el desarrollador: mire, si no me deja construir, me voy a ir a otro lugar, no se va a ir, porque esta ciudad tiene algo atractivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la municipalidad? Es mediar y arbitrar entre todo esta vorágine que hay, ¿verdad? Para esto, digamos, para esto que yo les estoy hablando de arbitrar entre todos estas intereses, existe lo que se llaman instrumentos de gestión. No sé si han escuchado eso, pero hay instrumentos de gestión. Uno de ellos es la clasificación del suelo, ¿verdad? Este es el mapa de Quetzaltenango, me imagino que ustedes ya lo conocen, es el mapa POP. Hay una clasificación del suelo urbano, rural y de expansión. ¿Saben qué significan esas clasificaciones? Levanten su mano si saben, si no se los explico. Bueno, deberían saber. Suelo urbano. El suelo urbano es el suelo que ya está servido, que tiene servicios, ¿verdad? Quizá no los de mejor calidad, pero ya tiene servicios, ¿sí? Ya existe una trama vial, existen servicios básicos. El área rural, digamos, es en el que hay gran extensión de suelo con poca cobertura de servicios, ¿verdad? Porque se entiende que está como más dedicado a una labor más agrícola. Aquí, digamos, faltaría un suelo forestal o suelo de protección, ¿verdad? Generalmente son áreas boscosas. Y está el suelo de expansión. ¿Saben qué es un suelo de expansión? ¿No? Bueno, el suelo de expansión es un suelo que no está urbanizado, pero que es urbanizado. Por ejemplo, el predio de aquí a la par, ¿es un suelo urbanizable? Sí. ¿Está urbanizado? No. Entonces, Quetzaltenango, y esto es importante, ¿verdad? Porque es una de las críticas al POT de Quetzaltenango que se... ¿Por qué el mapa POT de Quetzaltenango no definió áreas de expansión? ¿Por qué? O sea, digamos, en el POT de Quetzaltenango, si nosotros lo revisamos, hay suelo urbano, hay suelo rural, hay suelo forestal, hay suelo especial de protección, pero no existe suelo de expansión. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Conocen la ciudad, me imagino, han tenido que conocerla, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno,
La respuesta es porque dentro del área urbana existe mucho suelo que todavía no está desarrollado. Vuelvo a poner el ejemplo del terreno que está aquí en la par, ¿verdad? En la misma zona 3 hay grandes predios que todavía no están desarrollados, ahí están vacantes, ¿verdad? Entonces no es coherente poner un suelo de expansión cuando todavía el área urbana no ha sido consolidada. Primero se tiene que consolidar el área urbana y luego ya se puede empezar a planificar las áreas de expansión. Entonces, por esa razón, existe otro instrumento de gestión que son los planes parciales. No me voy a detener mucho en esto, pero es una planificación no de todo el territorio, sino de alguna pieza específica. Existen varios tipos de planes parciales, pero lo importante de un plan parcial es definir este concepto que se llama cargas y beneficios, que fue lo que mencionó el compañero de allá, ¿verdad? Se va a otorgar una edificabilidad o metros cuadrados de construcción, pero a la par de eso tiene que haber una coherencia entre la obligación que debe tener la construcción. Por ejemplo, vamos a regresar aquí. Sí están familiarizados con este mapa, ¿verdad? Espero que sí. ¿Dónde se puede construir más en este mapa? ¿Cómo? Urbano Q1. ¿Dónde está el urbano Q1? En la zona 3. Zona 3. Pero no toda la zona 3, solo la central. Sí. La central. Sí, la parte del núcleo central. ¿Y cuánto de edificabilidad tiene ese Q1? ¿Me lo sabe? La máxima es 5.9. O sea, casi 6 veces el área del terreno se puede construir en altura. Solo para que dimensionen. Utzuleu Mall tiene un índice de edificabilidad de 3.20. Es decir, que en un predio como Utzuleu, el POT le da la posibilidad de construir 2 veces eso que está ahí. ¿Sí? ¿Me logran captar eso? ¿Se logran dimensionar la cantidad de metros cuadrados de construcción que eso significa? ¿Sí? Bueno, pues junto con esa cantidad de metros cuadrados que se da, debe de ir acompañada de una obligación. ¿Sí? Porque imaginen ustedes cómo está ahorita nuestro territorio y que en el terreno de aquí a la par deciden construir unos 20 edificios. ¿Va a ser igual el comportamiento de todo este territorio a partir de eso? ¿En qué se impacta? ¿Cómo? Vialidad. La vialidad es uno de los más evidentes, pero digamos drenajes, agua potable, electricidad, equipamientos, porque digamos toda esa gente que va a vivir ahí o que va a venir a trabajar allí necesita dónde caminar, necesita parques, necesita áreas deportivas. El desarrollador, si no puede cumplir con todo eso, no lo va a hacer porque él busca su rentabilidad. Los vecinos de todo el sector, si pudieran que eso no se desarrolle nunca, pues ahí que se quede, ¿verdad? O que le pongan un muro para que no se vuelva basurero, con eso estarían contentos. El dueño del inmueble va a esperar hasta que eso suba de precio y algún día lo pueda vender o desarrollar. Pero entonces, digamos, el instrumento para que eso se desarrolle tiene que ir acompañado de la obligación a la que debe estar sujeta esa pieza del territorio. Y entonces, los planes parciales deben velar en general, y en general la planificación urbana debe de velar por esto, por definir estas cargas y beneficios. Carga se refiere a las obligaciones a las que está sujeta el desarrollo, y los beneficios se materializan en términos de metros cuadrados de construcción y usos de suelo posibles que puedan construir ahí. Entonces eso se logra a través de un reparto equitativo de cargas y beneficios, se llama. Debe ser así. Y la lógica es, entre más beneficio te doy, más obligaciones te doy. ¿Sí? Todos recordamos las palabras del tío Ben a Spider-Man, ¿verdad? ¿Qué dice?
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así es. Entonces, otorgar mucha edificabilidad, muchos metros cuadrados de construcción, debería conllevar la obligación justa y equitativa respecto a eso, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, ese es el dinero, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se deben llevar esas cargas en comparación del beneficio? Y siempre, miren, el desarrollador inmobiliario siempre va a decir: ok, está bien, yo estoy dispuesto a hacer lo que ustedes me pidan, siempre y cuando mis números sean verdes. Si mis números son rojos, entonces ya no se puede, ¿verdad? No se puede. Ahora ustedes se sorprenderían, digamos, de esos números, pero la lógica es: a mayor beneficio, mayor obligación. Entonces, por ejemplo, el sector Q1, que es el que tiene más beneficios, debería tener más obligaciones. Y los sectores más alejados, Q7, el urbano de protección, menos beneficios, menos cargas. Esa debe ser la lógica. Entonces, ¿qué significan las cargas y qué significan los beneficios? Bueno, las cargas o las obligaciones tienen que ver con el espacio público, con el espacio vial, con transporte público, con la conservación de elementos ambientales importantes, ¿verdad? Es decir, que de todo el suelo que está ahí no debería ser urbanizable todo. Al menos una porción debería de conservarse porque tiene un valor ambiental. ¿Y los términos de beneficios, en qué se materializan? Bueno, la edificabilidad se materializa en vivienda, comercio, servicios, industria, en edificaciones institucionales. Bueno, básicamente, ¿cómo se definen las obligaciones y cómo se definen los beneficios? La respuesta es: el beneficio es lo que el desarrollador o el particular necesita para poder financiar la obra que se le va a pedir. Como dice el dicho común, ¿verdad? Del mismo cuero salen las correas. Así debe ser. Entonces, y se los digo, digamos, a ustedes porque es donde las municipalidades deben de ir cambiando su forma de pensar también, ¿verdad? No se le puede exigir a un desarrollo inmobiliario una obligación que supere, digamos, que sea inclusive más cara que el mismo proyecto. No tendría lógica, ¿verdad? La lógica es que los beneficios generados en ese predio, en ese proyecto, sean lo suficientemente capaces de poder financiar la obra que se le va a pedir como obligación. Eso, digamos, es la lógica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Lo que el desarrollador o el interesado necesite para poder financiar la obra que el Estado necesita o que la municipalidad necesita. La municipalidad necesita un paso de desnivel, debería cuantificar cuánto cuesta ese paso de desnivel y luego ver a todos los desarrolladores inmobiliarios que están en el sector, cuantificar la cantidad de metros cuadrados de construcción que hay, hacer un estimado del valor, digamos, de las obras que están ahí, su rentabilidad, y decir sí, lo pueden pagar. Y entonces asignarles esa obligación. Entre todos ustedes van a construir este paso de desnivel. Organícense como quieran, pero ustedes lo tienen que hacer. Y lo tienen que hacer así, y con estas calidades, ¿verdad? Y no es una negociación, ¿verdad? Sino es que es una obligación. Y se los menciono porque ustedes algún día van a estar metidos dentro de todo este ir y venir. Y van a quejarse posiblemente: es que la municipalidad nos está pidiendo que hagamos un paso de desnivel. Y es que no resuelven nuestro expediente porque dicen que no. Y entonces va a ser un problema, ¿verdad? Como pasa actualmente. Vengo yo y planteo: voy a construir un edificio de 30 niveles y me dicen: sí, pero mire, usted tiene que hacer esta obra. Y yo digo: no, entonces mi expediente no va a caminar, no me van a dar mi licencia.
Y así me puedo mantener durante años, hasta que lleguemos a un consenso. Bueno, no voy a hablar de esto. Voy a tratar de ser lo más rápido posible con esto. No sé si habían escuchado algo de esto de los distritos de oportunidad. ¿Alguien había escuchado algo de esto? ¿No? Bueno, es importante, como les mencionaba, ¿verdad? El rol de la municipalidad es jugar de árbitro entre todos estos intereses. Y para eso tienen que planificar. Y uno de los elementos importantes de la planificación es conocer cómo estoy, ¿verdad? No puedo planificar, por ejemplo, ustedes no pueden hacer un diseño si no conocen el terreno, si no saben qué hay en el terreno, es imposible. Si van a planificar una ciudad, tienen que conocer qué hay, quiénes viven, de dónde vienen, ¿verdad? Cuáles son sus intereses, quiénes son los actores más predominantes en el territorio, ¿verdad? Yo les pongo un ejemplo. En la ciudad de Guatemala el actor más predominante que hay es el desarrollador inmobiliario. En Quetzaltenango el actor con mayor jerarquía, creo yo que están como en dos, todavía digamos, no sé exactamente quién es más predominante que otro, pero están los propietarios del suelo y los vecinos, digamos, son como los dos que están como con mayor jerarquía. Sin embargo, el desarrollador inmobiliario es un actor que aparece de repente, ¿verdad? Y en Quetzaltenango es muy probable, bueno, la tendencia dicta de que el desarrollo inmobiliario va a ser muy fuerte aquí, ¿verdad? Ya está haciendo, y es solo el inicio, ¿verdad? La curva realmente es ascendente, muy ascendente con el desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Porque el desarrollador inmobiliario construye, se da cuenta que es un buen negocio y vuelve a construir, y vuelve a construir, y vuelve a construir. Y la demanda de vivienda aquí es muy alta. Y el desarrollador inmobiliario que vive aquí, que es de aquí, oriundo, digámoslo así, está muy acostumbrado a hacer desarrollos de notificaciones, construir casitas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El desarrollo inmobiliario de aquí está yendo a la periferia, a construir en otros municipios fuera del casco, y entonces le está dejando abierto todo el mercado a los grandes desarrolladores inmobiliarios de la ciudad que están viniendo aquí, ¿sí? Por ejemplo, ese edificio de la Floresta es un desarrollador inmobiliario que no es de aquí, es de Guatemala, y este mismo tiene otros 2 proyectos más grandes que este aquí. Hay otro, ¿verdad?, frente a Interplaza, el edificio Luz Azul, un desarrollador inmobiliario de Guatemala. De hecho, los arquitectos de ese proyecto no son guatemaltecos, son uruguayos, ¿verdad? ¿Ustedes conocen a Gómez Platero? Sí. Va. Solo imagínense, digamos, que la ciudad de Quetzaltenango tiene esa capacidad de traer a desarrolladores que no son de aquí y que contraten firmas de arquitectos internacionales. Eso ya les dice mucho, ¿no? Y eso es apenas el inicio, cada vez va a ser más. Entonces, en algún momento el desarrollador inmobiliario se va a volver el actor importante aquí. Y si la municipalidad, digamos, no está preparada con profesionales que los puedan atender, no va a poder enfrentar eso. Y les digo, actualmente la municipalidad de Quetzaltenango creo que tiene a 1 o 2 urbanistas trabajando y, digamos, no tienen tanta preponderancia como deberían de tener, pero es que tienen eso porque ya no hay más, ¿verdad? Ustedes deberían de estudiar y no solo quedarse conformes con estudiar lo que aprenden en estos cursos, sino después estudiar sus maestrías. Es importante, digamos, porque es algo que la ciudad, el territorio lo necesita. Bueno, entonces
en la ciudad de Guatemala existe esta iniciativa que se llama Distritos de Oportunidad, pero digamos, hay que conocer un poco el contexto, ¿verdad? El contexto es que la ciudad de Guatemala ha crecido enormemente. Y voy a ir haciendo referencias de la ciudad con acá, porque ya no queda mucho tiempo, pero vamos a ir hasta donde llegamos. Unos 20 minutos. El desarrollo de la ciudad, el crecimiento horizontal de la ciudad fue más o menos en los años 80s, 90s. Acá, más o menos, digamos 90s, 2000, fue el crecimiento que se expandió la ciudad. La ciudad de Guatemala ahorita digamos, está sucediendo el caso de que se está densificando y se está construyendo en altura, en vertical. Muchas zonas de la ciudad, hay una concentración muy fuerte. Aquí va a pasar eso, ¿verdad? Está empezando, va a pasar. Entonces, solo para que se den cuenta, la ciudad de Guatemala atiende a 3.5 millones de personas diarios. De ese 3.5 millones de personas, 1.7 son personas que no viven en la ciudad, sino que llegan de otros municipios a la ciudad. Casi el 50% de la población vive fuera de la ciudad. Y más o menos pasa un ejercicio parecido con el de acá. ¿Por dónde ingresan estas personas? Son 650,000 vehículos diarios que ingresan a la ciudad por diferentes lugares. Y este es el mapa de uso de suelo de la ciudad. No sé si aprendieron en sus cursos los mapas de uso de suelo y los colores de los usos de suelo. Bueno, deberían saberlo. Pero el rojo es comercio, amarillo es vivienda, morado es industria, azul es instituciones del Estado, de gobierno, verdes son áreas verdes, recreativas, forestales. Entonces, si se dan cuenta, aquí se le da esto que se le conoce aquí como corredor central, que abarca desde la zona 2, zona 1, zona 4, zona 9, zona 10, zona 13 y zona 14, más o menos. Ustedes conocen la ciudad de Guatemala desde donde está el mapa en relieve, que es el Parque Minerva, hasta el aeropuerto. Toda esa franja que está ahí, que se le conoce como la franja o el corredor Aurora Cañas. Que de hecho, digamos, hay un plan ahí, algún día quizás podríamos verlo. Pero digamos, anterior a POT y anterior a estos distritos de oportunidad, se hizo una planificación para ese corredor central. De hecho, si ustedes conocen la Sexta Avenida, ¿han ido algún día a la ciudad capital y conocen la Sexta Avenida? ¿Han visto el ejemplo de la Sexta Avenida? La Sexta Avenida es parte de este corredor central. Es un proyecto de diseño urbano que es parte de una planificación urbana de ese corredor central. Sí, para que entiendan la diferencia entre diseño urbano y planificación urbana. El diseño urbano es un elemento de la planificación urbana y la planificación urbana es un elemento de la planificación territorial y la planificación territorial es un elemento del ordenamiento territorial. Así es. Entonces, ¿qué pasa en este corredor central? En ese corredor central está el 62% de las empresas y está el 60% de las personas que trabajan están ahí, en ese corredor central. Si ustedes conocen los términos en urbanismo, es el Distrito Central de Comercio. No sé si lo habían escuchado, pero en todas las ciudades tienen un Distrito Central de Comercio. Y este es el Distrito Central de Comercio de la ciudad de Guatemala. Aquí en Quetzaltenango podríamos decir que estamos como en esta parte del Distrito Central de Comercio, que son los dos mercados, ¿verdad? Entre la terminal, la democracia y el centro, digamos, es como este corredor donde están el trabajo, la educación, el empleo, las instituciones públicas, el comercio. Bueno, entonces, ¿por qué, digamos, la ciudad es atractiva? Por lo que les digo, ¿verdad? Hay una concentración de servicios en la ciudad de Guatemala que tiene que ver con servicios educativos, de salud, de comercio,
de recreación, de cultura. Es como aquí ustedes, la mayoría de ustedes vinieron aquí por estudio. Y cuando se gradúen, la mayoría se van a quedar aquí por trabajo. Y así va a pasar. O van a migrar a la ciudad de Guatemala por trabajo. Eso es. Muy pocos, digamos, de ustedes van a quedarse trabajando en sus lugares, en sus municipios o en los lugares donde viven. Muy pocos. La tendencia es que toda la gente, digamos, la tendencia a nivel mundial es que el proceso de urbanización es acelerado. ¿Ya? Hay una concentración de personas en las áreas urbanas y poco a poco hay una desruralización, se le llama, ¿verdad? La gente cada vez deja las áreas rurales y se va a vivir a las ciudades, aunque viva peor de como estaba en el área rural. Eso es lo que sucede. Digamos, la gente normalmente en las áreas rurales vive en un terreno grande, ¿verdad? Su casita, no tiene servicios, la mayor parte de casos no hay servicios. Cuando digo servicios no me refiero a que solamente no haya agua, drenaje, porque puede ser que haya agua, haya drenaje, haya calle hasta donde viva, pero no hay internet, por ejemplo, no hay una buena señal de internet. La fuente de trabajo no es muy buena, menos porque dedicarse a actividades agrícolas no es tan productivo, ¿verdad? Entonces la gente se va a vivir a las ciudades y deja su casa, que era un terreno grande, con árboles, con paz y tranquilidad, digamos así, a ir a vivir a una ciudad con bulla, con contaminación, con ruido, a ir a vivir en un cuartito chiquito porque no puede pagar una renta más cara, pero tiene acceso a internet, tiene acceso a mejores oportunidades de trabajo, ¿verdad? Tiene oportunidad de crecimiento, y así es como sucede, y cada vez pasa más eso, y la tendencia es que va a seguir creciendo. Digamos, Latinoamérica es uno de los, de todo el mundo, digamos, es el proceso de urbanización más acelerado que existe. La ciudad de Guatemala, digamos, no somos los más acelerados urbanizando, pero sí, digamos, vamos como en algún lugar de tendencia en la urbanización. En urbanización no me refiero a que digamos que se esté urbanizando, sino que cada vez la gente está dejando de ser menos rural y se está volviendo más urbana. O sea, la vida urbana está creciendo más, ¿verdad? Bueno, entonces eso genera un impacto, y para eso para este proceso de concentración que existe en ese corredor central debe haber un abordaje, pero debe ser un abordaje integral. Y la propuesta de los distritos de oportunidad es la desconcentración. Aquí digamos que quisiera ser enfático, ¿verdad? Porque la ciudad de Guatemala en términos de población y en términos de área no es comparable con Quetzaltenango. La ciudad de Quetzaltenango, su área urbana tiene apenas 42 kilómetros cuadrados, mientras que la ciudad de Guatemala, el municipio tiene 228 kilómetros cuadrados y casi un 80% es suelo urbanizado. Un 40% ya está urbanizado, consolidado completamente. Entonces, digamos, no podemos comparar. Digamos, y esta iniciativa no puede aplicarse aquí. Aquí todavía nosotros no hemos llegado al punto de que hemos consolidado nuestro corredor central o nuestra área central. Todavía no está consolidada. Tenemos que pasar por esa etapa primero de consolidar nuestra área central. Este caso es muy particular allá porque es, digamos, la necesidad de desconcentrar. Entonces la desconcentración va en crear centralidades a diferentes escalas, a nivel local, a nivel ciudad, a nivel metropolitana. Incluso se habla de una desconcentración a nivel nacional, ¿verdad? Pues yo me pongo de ejemplo, ¿verdad? Yo soy de Quetzaltenango, pero estoy trabajando en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que mi especialidad no tiene, digamos, un campo de trabajo tan grande como allá, ¿verdad? Y un campo de crecimiento tan grande como el que hay allá. Entonces debería haber una forma que los municipios, que esta ciudad, por ejemplo, ofrezca mejores condiciones de empleo para personas más especializadas. Bueno, entonces el
principal objetivo de la desconcentración es crear una ciudad compacta. ¿Qué significa una ciudad compacta? Significa una ciudad donde se pueda uno ejercitar, abastecerse, trabajar, estudiar, movilizarse, vivir o habitar, recrearse, convivir cerca de todo, digamos, cerca. Yo estudio cerca de donde vivo cerca de donde trabajo, cerca de donde vivo tengo un mercado, un supermercado donde puedo ir a abastecer. No debería de moverme o atravesar la ciudad para ir a hacer una cosa de estas, no debería. Sin embargo, es lo que sucede. Entonces, digamos, la ciudad hay un plan, ¿verdad? Que va en el tiempo. Y digamos, aquí está lo que se recuerda. El corredor central que yo les hablé está marcado aquí. Y la idea de los distritos de oportunidad lo que plantea es hacer una desconcentración de esto que pasa acá en 6 nuevas centralidades. Una al norte, 2 al norte más bien, el distrito Villa Norte, el distrito 6, en el centro hay 2, el distrito central, el distrito Tivoli, y en el sur hay 2, el 711 y el Vía 12. Como les digo, digamos, aquí uno de los actores importantes, o el actor importante en la ciudad de Guatemala es el desarrollador inmobiliario. Entonces, esto, digamos, fue muy consensuado con el desarrollador inmobiliario. De hecho, hay una alianza público-privada. Los mismos desarrolladores pusieron sus contrapartes urbanistas para trabajar con los urbanistas de la municipalidad y crear esta iniciativa. De hecho, cada uno de los distritos tiene sus marcas, sus logotipos, ¿verdad?, que van acorde al territorio donde están. Y entonces, bueno, estos son los distritos de oportunidad que lo que pretenden es desconcentrar lo que pasa en ese corredor central y que estos se vuelvan nuevas centralidades donde haya trabajo, donde haya educación, donde haya salud, donde haya servicios, para que la gente pueda vivir cerca de donde trabaja o vivir cerca de donde estudia, pero también, digamos, ahí tienen que estar interconectados, ¿verdad? Entonces hay conexiones este-oeste, norte-sur, ¿verdad? Con la iniciativa del tren, con la iniciativa del aerometro. Bueno, los territorios deben de ser autosuficientes. Voy a ir saltándome algunas por el tiempo. Entonces, la iniciativa busca que estos territorios sean sostenibles y de innovación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sean autosostenibles o autosuficientes? Entonces, existe este término que se le denomina el ADN de los distritos, que debe ser, digamos, uno de los pilares importantes de la proximidad, ¿verdad? Todo debe estar próximo. La iniciativa que ustedes, me imagino, han oído de la ciudad de los 15 minutos, que debe ser, digamos, mejor pensada. Territorios de innovación, que no se refiere solamente a uso de tecnología, sino que el territorio en sí mismo sea innovador y de capacidades máximas, es decir, que cuánto es lo que la infraestructura soporta de desarrollo, y entonces evaluar que ese desarrollo vaya acompañado de obligaciones para que el mismo territorio sea autosuficiente. Para esto hay proyectos habilitadores, ¿verdad?, que ya les mencioné hace un momento: el aerometro, el metro, algunos puentes y vialidades nuevas que se están proyectando, más obras de infraestructura y de vivienda. Y, digamos, es muy importante mencionar, como les dije, uno de los actores más importantes, o el actor importante en la ciudad de Guatemala, son los desarrolladores inmobiliarios. Entonces es con ellos con los que principalmente se hace esta negociación, ¿verdad? Porque al final de cuentas es sentarse a la mesa, plantear la iniciativa, plantearle al desarrollador que va a tener muchos beneficios, pero acompañado de esos beneficios van a venir obligaciones. Y entonces tiene que llegarse, digamos, a ese punto de que el desarrollador entienda que va a estar sujeto a obligaciones,
porque el beneficio que está recibiendo es el adecuado o el necesario para poder. Entonces hay proyectos grandes, proyectos que se están planteando. Si nos da tiempo vamos a ver uno rápidamente. ¿Qué resuelven los distritos de oportunidad? Bueno, responden contener la expansión urbana, ¿verdad? Mejorar la movilidad a través de sus planes de movilidad, incentivar la vivienda también en las áreas centrales, una visión transformadora hacia esa ciudad compacta y retener las generaciones jóvenes como oportunidades de empleo. También hay un eje muy importante de sostenibilidad porque hay un gran distrito verde, ¿verdad? Que no es un distrito de desarrollo, sino es un distrito de conservación, que es todo el sistema de barrancos que existen en la ciudad de Guatemala. Entonces, para todo eso han habido mesas de trabajo interinstitucionales, ejecutivas, operativas, gestoras con todos estos involucrados, los actores, ¿verdad? Que han estado involucrados en todo este proceso. Voy a ir pasándome algunas. Quizás esto es lo más importante, de que entiendan de que este proyecto de los distritos de oportunidad es un proyecto que es a largo plazo, ¿verdad? Generalmente estos planes son para desarrollarse en un periodo de entre 20 y 30 años. Actualmente la iniciativa está en su cuarto año de gestión, ¿verdad? Digamos, todavía está muy joven, está muy prematura, falta mucho tiempo por recorrer. Para cada uno de los distritos de oportunidad se crea un plan de desarrollo urbano integrado. Dentro de cada uno de esos planes van a existir normativas específicas para cada uno de esos territorios. Para cada uno de esos territorios existen proyectos de diseño urbano, ¿verdad? Para impulsar el desarrollo que se va a ver allí. Cada uno de los distritos tiene sus propios proyectos públicos y proyectos privados, ¿verdad? Así lo vemos. Algo importante son como les decía al inicio, el rol del planificador urbano ha cambiado de ser algo que está sentado en un escritorio haciendo un plan a volverse un actor o un gestor del territorio, ¿verdad? Entonces, los eventos de activación, no sé si ustedes han escuchado el urbanismo táctico. Pues el urbanismo táctico no debería ser algo aislado que pase y que se vaya a pintar una banqueta y ya estuvo, ¿verdad? No, sino que el urbanismo táctico debe ser parte de una coherencia de algo que va a existir en el futuro, ¿verdad? Es decir, si yo voy a ir a pintar una banqueta, es porque quiero ver cómo la gente va a usar esa banqueta, que se empiecen a apropiar del espacio, porque eventualmente esa banqueta la vamos a ampliar. ¿Sí? De hecho, de eso se trataría el urbanismo táctico, si no, no tiene sentido ir a pintar una cosa y que se quede ahí, que no pasa nada. No tiene lógica. Entonces los eventos de activación, que es urbanismo táctico, se han hecho en cada uno de los distritos para que ir insertando en la mente de las personas que algo va a pasar en esos territorios, que se está planificando. Entonces han habido, por ejemplo, el Festival de Florearte, que fue en el Distrito Central, recordando el ayer, trazando el mañana, porque digamos, cada uno de los distritos tiene su especial condición. Digamos, en el Distrito Central hay mucha gente adulta viviendo, entonces tiene que ir, digamos, como en esa iniciativa. Han habido activaciones, más de 24,000 participantes, muchas actividades, ¿verdad?, que se han dado. Como les decía, ¿verdad?, estamos apenas en el año 5 de 30, ¿verdad? Falta mucho todavía para que esta iniciativa se consolide, pero así es la planificación, ¿verdad? No se puede planificar en el corto plazo, eso no existe. Tiene que ser una planificación a largo plazo y se tienen que ir dando los pasos necesarios, ¿verdad? Han habido eventos de divulgación, exposición, vinculación académica, las activaciones, las dinámicas de participación, las alianzas que deben de ser importantes, ¿verdad? Los planes y proyectos que hay, ¿verdad?
más de 90 proyectos planificados para todo el territorio que se tienen que ir desarrollando poco a poco, ¿verdad? Bueno, entonces, resultado de los proyectos. Esto es importante, ¿verdad? Se me habían habido algunos proyectos, como en algunos distritos, en el distrito 6 se construyó un kiosco comunitario de seguridad, que esto, digamos, es un proyecto bien interesante. Es un kiosco, si ustedes lo ven, es de 2 por 2 metros cuadrados, donde está un policía municipal y un policía nacional civil. Pero ¿qué es lo importante? Que están ahí en el territorio y la municipalidad tiene un sistema de cámaras en casi toda la ciudad. Entonces es un centro de monitoreo, ¿verdad? Y ahí el policía está viendo lo que pasa en el territorio. Cualquier cosa sale corriendo, ¿verdad? Con su moto y se va para donde necesiten. Y, digamos, también parte del proceso que va diciendo es que el espacio público debe de ir alimentándose de mejor infraestructura, ¿verdad? Con botones de pánico. La Sexta A, por ejemplo, es una avenida que se construyó hace 2 años que tiene un botón de pánico. Tiene botones de pánico en el recorrido. Entonces uno va caminando, puede estar completamente seguro, pues pasa algo, o uno ve que está pasando algo, apacha un botón e inmediatamente va a llegar policías al lugar. Y eso es lo que se busca, ¿verdad? Cuando les hablaba de que el territorio fuera inteligente, es de hacer uso de esas herramientas para que sean mejores, ¿verdad? En esta foto que les muestra acá, este es el proyecto de la Sexta A. Ustedes ven, banquetas amplias, área de bicicletas, árboles, iluminación. No hay cables en toda la avenida, ¿verdad? Se quitaron todos los cables. Si ustedes algún día conocieron esta calle, será una calle oscura, con gente tirada durmiendo en las calles. Era súper peligroso, no se podía pasar allí. Toda la calle era de cantinas. Digamos, y ahora con esta intervención ha ido cambiando todo el uso de suelo que está ahí. Entonces, estos proyectos de diseño urbano son importantes, pero no es el fin, ¿verdad? Sino que son parte de una planificación urbana. Y hay proyectos privados, ¿verdad? Este, por ejemplo, que es el centro de convenciones y la arena, que se va a hacer en el Parque de la Industria. Y hay proyectos privados. Creo que ya no va a dar tiempo, pero este es uno de los proyectos en los que yo trabajé, que es el desarrollo de la Pedrera, de la finca La Pedrera. Bueno, el gran distrito verde que les mencioné, que es un distrito de conservación. Para todo eso, digamos, sí o sí se tiene que materializar en regulaciones, en normativas. Entonces hay una estructura normativa que la municipalidad tiene para poder ir alcanzando estos objetivos, ¿verdad? Un elemento importante es que los distritos de oportunidad el año pasado nacieron a la vida legalmente, ¿verdad? Porque ya están constituidos legalmente a través de un acuerdo municipal en que se publican las regiones y los distritos de oportunidad. Digamos, ya están constituidos legalmente. Este proyecto que les voy a mencionar muy rápido es la finca La Pedrera. Ustedes, me imagino, bueno, creo que ya no, pero antes daban recorridos a la cementera de Cementos Progreso, que estaba en la zona 6. La finca La Pedrera tiene 100 hectáreas, ¿verdad? Es decir, no sé cuánto es 100 por 10.000, pero es un montón de metros cuadrados. Más o menos como, hagan de cuenta, quizás el tamaño de la zona 3, más o menos, es el tamaño de esa finca. Esa finca dejó de operar la cementera, se trasladó a Chimaltenango, ¿verdad? Ustedes saben que se pasó para allá, y esa finca quedó así, disponible, entonces la van a urbanizar. Pero para urbanizar eso es un suelo de expansión y la municipalidad debe intervenir, ¿verdad? Porque no se puede urbanizar así nada más. Tiene que haber, digamos, el desarrollador privado plantea su proyecto, pero la municipalidad debe intervenir y poner las reglas del juego, ¿verdad? Hay una mesa que se desarrolla con el mismo interesado, tiene que llegar a consensos. Más o menos fueron 3 años de pláticas y de negociación, ¿verdad? Que se intensificó en el último año
Y eso, digamos, quizás quiero remarcar en esto importante, porque en todo esto de la planificación urbana hay un elemento que es muy importante y es el aspecto político. O sea, algún día ustedes van a estar inmersos en esto y van a ver que el aspecto político es trascendental. Este proyecto se estuvo discutiendo durante 3 años y no había modo de llegar a un consenso. No había modo de llegar a un consenso. Hasta que llegó el año de las elecciones. Y el desarrollador privado, ante la posibilidad de que con quien estaba negociando cambiar, que es una posibilidad, estaba frente a la interrogante de, bueno, si estos no ganan, ahora me va a tener que tocar ir a sentarme otra vez con otro, que va a ser mejor o peor del que está. Y no sé si me lo va a aprobar. Y no sé si me va a pedir otra cosa de lo que me están pidiendo estos. Y entonces empezó una urgencia, ¿verdad? De presionar y presionar y presionar. Tanto el interesado, el desarrollador, de que quiero que me aprueben esto antes de que sean las elecciones, y obviamente el Consejo Municipal también estaba interesado con que esto se aprobara antes de las elecciones. Y entonces fue un trabajo intenso, ¿verdad? Intenso, hasta llegar a esta conclusión. Entonces, ¿qué sucede? Este territorio, estas 100 hectáreas que se van a desarrollar, pues se van a desarrollar, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Que ahora el municipio va a tener alrededor de 10.000 metros cuadrados de vías nuevas, aproximadamente 12.000 metros cuadrados de espacio público abierto al público, acceso público gratis, sin que me cobren por entrar. Eso es lo que se logró a través de la planificación urbana y de sentarse a negociar. Lo que quiero que me entiendan es que la planificación urbana realmente no significa hacer un plan en papel y pasarlo. Significa sentarse a una mesa, ir a negociar con actores, ir a pelearse muchas veces con los actores, con el fin de buscar, en el caso de las municipalidades, de buscar el bien común. El desarrollador va a buscar su rentabilidad, ¿verdad? Él va a estar preocupado por eso. Y ese es el objetivo. Para esto, digamos, no solo intervienen arquitectos o urbanistas, ¿verdad? Que generalmente los arquitectos son urbanistas, no necesariamente, pero hay otros muy importantes que son los abogados. En Guatemala solo existen 2 abogados que tienen la especialidad de derecho urbano. En la Municipalidad de Guatemala trabaja 1, y eso es lo importante, esa es la clave, ¿verdad? De por qué, digamos, la municipalidad logra ganar todas estas cosas, porque tiene una asesoría adecuada. En Quetzaltenango no hay ningún abogado con esa especialidad, y es importante, ¿verdad? De hecho, ustedes mismos, después de terminar sus estudios, podrían estudiar no necesariamente urbanismo, sino podrían estudiar derecho urbano, que es una especialidad que existe. No en Guatemala, ¿verdad? No existe en otros países, pero existe. El más cercano es Colombia y es fácil de acceder. Entonces, este proyecto es muy importante, ya se está desarrollando, ya fue aprobada, las primeras 23 hectáreas ya fueron aprobadas, ya ingresaron sus primeras licencias de construcción y ya se va a empezar a construir. Entonces es algo muy... Y como este proyecto, hay otros 6 más que se van a desarrollar, que están en proceso ahorita de discusión, en las mesas de trabajo, plantearles al desarrollador y tener toda esa negociación. Esto, digamos, en la parte teórica, digamos, son planes parciales. Aquí se les denominó plan de desarrollo urbano municipal, pero en la teoría del urbanismo son planes parciales. En inglés se les denomina master plan o planes maestros, pero eso es lo que buscan, ¿verdad? Lo que les mencioné al inicio, el reparto equitativo entre las cargas y beneficios. Se va a otorgar tanto beneficio, pero acompañado de ese beneficio debe venir una obligación. Entonces, eso digamos, se logran en estas piezas. ¿Y por qué, digamos,
se habla con el desarrollador porque es un solo dueño de un solo gran predio que se va a desarrollar. Existen otros tipos de planes parciales donde se interviene una pieza y donde hay muchos propietarios. Para eso existen otras metodologías y otros tipos de trabajo. Bueno, digamos, es importante, digamos, que ustedes vayan conociendo poco a poco. Tal vez algún día podamos ver el caso de éxito del Cantón de Exposición. No sé si lo han escuchado. Zona 4 de la ciudad de Guatemala. Cantón de Exposición es un caso de éxito en Guatemala, pero ha sido de referencia a nivel latinoamericano de planificación urbana. Este proyecto de Cantón de Exposición nace después del POT. Se decide trabajar en esta área de la ciudad que es parte del corredor central, ¿verdad? Como les digo, se trabajó mucho para consolidar ese corredor central y ahora se está trabajando para desconcentrar ese corredor central. Pero el Cantón de Exposición es esta parte de acá, bueno, no sé si se ubican. Por acá está la Municipalidad de Guatemala, aquí está la Plaza de la República, por aquí está el Monumento a la Industria. Este es el final de la plaza de la Avenida Reforma. Por aquí está la terminal de la zona 4. Toda esta pieza se desarrolló, se hizo un plan, y es importante. ¿Por qué les digo? Y ahí vuelvo a remarcar por qué, digamos, es la municipalidad la que debe de planificar el territorio. Porque aquí hubieron varias iniciativas. Primero, los vecinos hicieron la gente que vivía ahí, en conjunto con la municipalidad, hicieron un plan, ¿verdad? Un plan de uso de suelos. Y estuvo ahí un tiempo, no funcionó. No funcionó. Luego vino un desarrollador inmobiliario y dijo, bueno, hagamos un plan aquí para que las calles sean caminables y que haya restaurantes, y fue el famoso 4 grados norte. No sé si ustedes escucharon algún día de eso. Bueno, 4 grados norte funcionó un tiempo y después fracasó, dejó de funcionar. Entonces luego ya vino la municipalidad y intervino y decidieron hacer un plan local de ordenamiento territorial para esa área. Se sentaron con los desarrolladores inmobiliarios y les dijeron, miren, nosotros queremos que este lugar se desarrolle, pero para que se desarrolle necesitamos que ustedes estén interesados en desarrollarlo. Pero el desarrollo no solo debe ir acompañado de muchos beneficios, sino tiene que ir también acompañado de obligaciones. Y con la negociación se hizo el plan en el 2013 y es un éxito, ¿verdad? Ustedes han ido, por ejemplo, a estos edificios de Cudo, Expo, actualmente se está construyendo la pieza del centro financiero del Banco Industrial. Luego la dinámica en ese sector, proyectos como el TEC, digamos, son bien valiosos. Es un lugar de la ciudad donde uno puede caminar, hay banquetas amplias, hay comercio en las primeras plantas, incluso hay calles que son completamente peatonales y uno puede caminar, y la vida urbana, digamos, cambió en ese sector a partir de una actuación municipal, una actuación urbanística, se le conoce. Bueno, y entonces, pues la meta de la municipalidad es crear una ciudad, una mejor ciudad para vivir. Entonces, hasta aquí llega, no sé si, creo que me pasé del tiempo mucho. No sé si hay alguna duda, comentario que quieren decir al final. Colma la emoción de los dejes sin palabras. Bueno, pues agradezco mucho la intervención del arquitecto Manuel, para el cual por favor pido un gran aplauso. Muchas gracias por su participación. Sepan que el arquitecto, pues desde el momento que pudimos platicar, siempre estuvo muy anuente a venir a platicar con nosotros, y creo que nos ha dicho muchas cosas muy valiosas, mucho mejor explicadas, más entendibles, en base a su experiencia y sus conocimientos. Y espero que esto sirva para cada uno de ustedes, pues para saber lo que ya conocen,
y también para podernos motivar de cara ya al fin del semestre, ¿verdad? Y entonces tengo yo el gusto de poder entregar un pequeño diploma de reconocimiento a la arquitectura por podernos otorgar parte de su tiempo y su experiencia, que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Arquitectura y Diseño, otorgan el presente diploma a arquitecto Manuel Tach por su valioso aporte a la academia, impartiendo una conferencia a los estudiantes de Introducción al Diseño Urbano e Introducción a la Planificación Urbana de esta división, dado en la ciudad de Quetzaltenango a los 28 días del mes de octubre del año 2024, y enseñar a todos, y tiene la firma del arquitecto Iván como director de la división, licenciada Silvia de León, como coordinadora de la carrera, el arquitecto Eric Ormejo, coordinador del área de arquitectura y urbanismo, y pues me firma como docente de estos cursos. Entonces, hago entrega. Te agradezco mucho tiempo y te comprometemos para alguna otra consulta o algún otro proyecto que podamos consultar a tu persona y siempre contar con tu apoyo. Gracias a Muchas todos gracias. también.